informativa, porque en estos momentos la ministra de Comunicación, Gisela López, hace uso de la palabra. Escuchemos. Señores asambleístas de la oposición, ese paraguas se abre y ya no es solamente el derecho a emitir libremente una opinión sin decir quién. Se abre y protege no solamente a quienes hemos ejercido ese oficio o ejerce, también al ciudadano y a la ciudadana. Y estamos muy orgullosos de que esto se hubiese constitucionalizado. Un poquito me he desordenado porque no quisiera olvidarme de algunos aspectos que se han referido y que considero importantes de reflexionarlos también desde una perspectiva del derecho que tengo a la réplica y del derecho que tengo también a emitir mi pensamiento. Se ha hablado, aunque no es el tema de la interpelación, de la justicia, de la salud, perdón. Se ha hablado de los enfermos de cáncer y no está bien utilizar el dolor de la gente para hacer política. No está bien, no lo considero saludable. Yo he tenido mi madre enferma de cáncer, ha fallecido ella, cuando había otro gobierno, los jefes de mi interpelante, tuvimos que sacarla afuera, a mi madre, para tratar de salvarla. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron por la salud? Yo tuve que sacar a mi madre con los ahorros de ella misma, de mi hermano, mío, y nos la sacamos fuera porque no había salud para el cáncer de mi madre en este país. Este gobierno, les quiero recordar, con todo respeto, este gobierno ha multiplicado por 7 el presupuesto asignado a la salud. También quiero responder a algunas menciones que se han hecho, porque es mi obligación hacerlo también, es mi compromiso hacerlo. El diputado Barrientos ha dicho que defiende a la prensa, pero creo que no está leyendo la prensa. Hace algunas semanas, la prensa, el miércoles 17 de octubre, publica sobre el encuentro que ha tenido nuestro presidente con los pacientes con cáncer. Después de haberlos escuchado, les ha garantizado atención gratuita durante un periodo de tiempo mientras se implementa los programas y proyectos que tienden a resolver definitivamente. También se ha hablado, y creo que no está bien, la diputada Rosemary Sandoval habla del régimen y dice que no hay democracia en Bolivia, pero cada día la estamos viendo en su campaña contra el gobierno libremente, hablando en los medios, sin ninguna censura como aquí, ¿no? Ejercitan evidentemente sin límite este derecho a la libre expresión. Algunos están Amigos, información importante que se genera en estos momentos en México, porque ustedes tienen en sus pantallas el presidente de Estado, Evo Morales, en estos momentos llega a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, allá en México, para participar de un acto muy importante. Como ustedes saben, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como presidente de México hoy, en lo que se considera un acontecimiento histórico, por ser el primer político de izquierda en llegar al poder y, por supuesto, por la expectativa creada al anticipar un cambio radical en este país. En estos momentos ustedes pueden ver al presidente de Estado, Evo Morales, que ya ha llegado hasta este lugar donde se va a realizar esta ceremonia tan importante. Tenemos que destacar que el presidente Evo Morales llegó aproximadamente a la 1:26 de la madrugada de este sábado, hora local, al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México para participar en esta posesión tan esperada. Morales fue recibido por la próxima ministra de Bienestar, María Luisa Albores González, y por el embajador de Bolivia en México, José Crespo. Y tras una reunión muy breve en uno de los salones del aeropuerto mexicano, el mandatario boliviano se dirigió a su hotel. Tenemos que destacar que el presidente boliviano está entre los mandatarios más esperados para la posesión de López Obrador en una ceremonia que se realiza hoy sábado en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.
Ustedes en sus pantallas en estos momentos el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se traslada justamente a la Cámara de Diputados del Honorable Consejo de la Unión para tomar posesión de este importante acontecimiento. Recordemos que se trata de algo muy importante en México y en toda la región, justamente por la expectativa que se ha creado. Recordemos que Manuel López Obrador ha ganado las elecciones en julio pasado con casi el 53% de los votos. Amigos, más adelante vamos a estar con más detalles acerca de esa información tan importante que se genera en el panorama internacional. Mientras tanto, retornamos hasta nuestro país, nos vamos a la Asamblea Legislativa. Escuchamos a la ministra de Comunicación, Gisela López. Fuimos nosotros, nosotras, hermanas y hermanos, ustedes, que les indigna, yo los he visto aquí, he sentido un ambiente, porque el racismo es así, ¿no? A veces no se puede disimular, y en esta sala no se ha disimulado el racismo, el menosprecio por nuestra condición de origen. Soy hija de un colla, y ustedes no saben 1998, 1999 en Santa Cruz. Es hija de un colla. Mi padre de Ayoayo, por si acaso. Ahora seguro dirán, con razón deben estar diciendo. De la oposición. Entonces, creo que no hay que confundir. También se ha hablado sobre el tema de manejo de recursos, ¿no? Tomando información que está colgada en el internet, que es pública. Si hubiera algo que ocultar, no fuera público. A veces siento de que al escuchar a los asambleístas de la oposición, cuando se referían al manejo de los recursos por parte de este gobierno, de este ministerio y específicamente de esta ministra, pensaba dentro de mí, creo que se están confundiendo. Parece que la asambleísta Rosemary está hablando del manejo de los recursos de la gobernación de Santa Cruz o del municipio de Cochabamba. ¿No se estarán confundiendo? Me pregunto yo. Bueno, yo la verdad, en mi uso del derecho constitucional que tengo a defenderme como ciudadana, no quiero ser evidentemente parte de un show mediático, no quiero ser evidentemente prestarme a un show político mediático, entonces prefiero ajustarme, ceñirme a cada una de las preguntas que me han hecho. No sin antes referirme a algo que me ha dejado un poquito preocupada. El asambleísta que hizo uso de la palabra a lo último, tengo la impresión que confunde la interpelación con un espacio de difamación y abusa también de esa libertad constitucional que nosotros y nosotras, mujeres, campesinos, indígenas, hemos impulsado hasta que se incluyó en la Constitución. No vale la pena, evidentemente, responder insultos, precisamente por el respeto a la Asamblea Legislativa, a la bancada de nuestro partido, el MAS, y también a los asambleístas y asambleístas de la derecha. No nos vamos a disminuir a responder insultos. Solamente hay que hacer ciertas puntualizaciones porque tampoco pueden pasar por alto. Todas las cuentas de nuestro ministerio, del Ministerio de Comunicación, son claras y son auditadas. Como compañera de este proceso, como compañera de mi presidente, tampoco puedo pasar por alto de que se levante su nombre de una manera grosera y tosca. No está bien. No está bien, compañeros, compañeras. Estamos hablando de un líder que está gobernando
con más del 60% del voto del pueblo boliviano. Que nunca los jefes de los partidos de quienes hoy me interpelan pudieron llegar siquiera a la mitad. Entonces, cuando se le intenta faltar al respeto al líder de esta revolución, al hombre que ha encabezado nuestro proceso histórico, cuando se intenta levantar el nombre del presidente más votado en este país, cuando se intenta levantar el nombre de una de las autoridades más reconocidas en el mundo, no solamente en Bolivia, entonces nosotras ahí sí que... Entonces yo, con respeto, pido respeto para mi presidente. Una cosita más antes de responder. Se ha dicho, se ha cuestionado la marca País Bolivia. Y dicen, ¿qué es la marca País? No sé qué, ¿no? Yo les quiero decir de que la marca País Bolivia es precisamente el hecho de que Bolivia sea el país de mayor desarrollo económico en la región. No el país de los jefes de mis interpelantes, el país que lidera nuestro presidente Evo Morales. La marca País Bolivia, por eso es que tenemos una marca País Bolivia. Ahora, antes no la teníamos, por supuesto, antes era una vergüenza Bolivia, conocida por la corrupción, conocida por el narcotráfico, sí, la vieja Bolivia. A la nueva Bolivia se la conoce por todos los récords históricos que le permiten ahora al país vivir bien. 4.82% el PIB de Bolivia entre el año 2009 y 2017. El año 2018 el Producto Interno Bruto en nuestro país creció en promedio del 4.82, muy por encima del promedio de la región, que no llega ni al 2%. ¿Y cuánto era en el país de los jefes de mis interpelantes? Menos del 2%. La marca País Bolivia, Corazón del Sur, nos permite sentirnos orgullosas y orgullosos. ¿Saben de qué? De que hoy en Bolivia más de 3 millones de bolivianos y bolivianas dejaron la pobreza para pasar a formar parte de las clases medias de este país. Eso no pasaba, no pasó nunca. La pobreza era de los índices más míseros, más paupérrimos que tenía Bolivia. Más de 1 millón de bolivianas y bolivianos dejó la extrema pobreza en esta revolución, no en los gobiernos de los jefes de mis interpelantes. Entonces, esa situación, esa otra Bolivia, ese país que tiene una economía sólida, que tiene un modelo económico ejemplar, que tiene un proceso de inclusión político, un proceso de inclusión cultural. Esa nueva Bolivia tiene una nueva marca. No es la vieja Bolivia. Ahora sí, voy a comenzar a responder a cada una de las preguntas que me han hecho para esta ocasión. La primera dice, tenga a bien informar de manera pormenorizada cuáles son las políticas, estrategias y normas gubernamentales propuestas, diseñadas y definidas y dirigidas por su autoridad para garantizar el trabajo periodístico, la seguridad personal y el acceso a la información de los trabajadores de la prensa en la cobertura de actos oficiales gubernamentales en cumplimiento al artículo 2, parágrafo 1, numeral 1 del Decreto Supremo 29894, que establece como atribuciones y obligaciones
de las y los ministros. 2 puntos, proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. Y al artículo 4, inciso A, del Decreto Supremo número 793, que establece como atribuciones de la ministra de Comunicación proponer, diseñar y definir políticas, estrategias y normas de comunicación gubernamental. Respuesta: la Constitución Política del Estado, aprobada a través del referéndum de 25 de enero de 2009, en actual vigencia, en su capítulo 7º, referido a la comunicación social, artículo 106, garantiza el derecho a la comunicación y la información y la libertad de expresión y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa, garantizando a las trabajadoras y trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información, y reconoce además la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. Mediante Decreto Supremo número 793 de 15 de febrero del año 2011, se crea el Ministerio de Comunicación, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias de acuerdo al siguiente detalle. Artículo 4, atribuciones de la ministra de Comunicación. Las atribuciones de la ministra de Comunicación, en este caso, son las siguientes. A, proponer, diseñar y definir políticas, estrategias y normas de comunicación gubernamental. B, proponer y regular el desarrollo de la comunicación gubernamental. C, formular y aplicar políticas de comunicación gubernamental, asegurando su compatibilidad con las estrategias aprobadas por el Plan Nacional de Desarrollo. D, organizar y desarrollar un sistema de información que investigue y sistematice demandas sociales y de opinión pública. E, dirigir y coordinar las acciones de información y comunicación interministerial e interinstitucional del órgano ejecutivo. F, definir las políticas de gobierno del Estado plurinacional. G, promover la difusión de la imagen del Estado a través de los medios de comunicación en coordinación con las instancias que correspondan. H, planificar, orientar y supervisar la política de relación del órgano ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales. I, implementar programas y proyectos de posicionamiento en temas estratégicos de la gestión gubernamental. J, coordinar con los ministerios de Estado las tareas de monitoreo de información. Artículo 5. Atribuciones del Viceministerio de Políticas Comunicacionales. Las atribuciones del Viceministerio de Políticas Comunicacionales son las siguientes. Diseñar, elaborar y desarrollar políticas y estrategias de comunicación gubernamental en compatibilidad del Plan Nacional de Desarrollo. B, elaborar y proyectar normas de comunicación gubernamental. C, establecer acciones coordinadas de información y comunicación interministerial e interinstitucional. D, informar sobre temas de interés coyuntural. E, supervisar la emisión de boletines, cartillas, páginas web, revistas, periódicos y demás documentos comunicacionales. F, coordinar con los ministerios de Estado las tareas de monitoreo de información. G, apoyar al ministro de las actividades de comunicación interministerial y en la información y difusión de las políticas y acciones gubernamentales. Artículo 6. Atribuciones del Viceministerio de Gestión Comunicacional. Las atribuciones del Viceministerio de Gestión Comunicacional son las siguientes. A, desarrollar un sistema de información de investigación y sistematización de demandas sociales y de opinión pública. B, gestionar la difusión de las políticas del gobierno y de la imagen del Estado plurinacional. C, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de posicionamiento en temas estratégicos de la gestión gubernamental,
haciendo el seguimiento, el control y la evaluación de la ejecución de los mismos. D. Diseñar, elaborar y desarrollar políticas de relacionamiento del órgano ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales. E. Desarrollar programas y proyectos de fortalecimiento y desarrollo de los medios de comunicación del Estado, así como orientar y supervisar su relacionamiento. F. Gestionar la relación con los medios de comunicación social públicos y privados. Conforme el mandato antes descrito, esta cartera de Estado, a través del Viceministerio de Políticas Comunicacionales sobre el acceso a la información y garantías para el trabajo periodístico, desarrolla las siguientes actividades. 1. Instala salas de prensa y salas de conferencia de prensa itinerantes y coyunturales que se encuentran debidamente equipadas con internet, impresoras, televisión, etcétera, para brindar condiciones necesarias a los medios de comunicación nacionales e internacionales para realizar la cobertura de eventos nacionales e internacionales en nuestro país. Convoca a periodistas para su asistencia en actos públicos en los que estará presente el presidente y otras autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. 3. Facilita información mediante el envío de notas de prensa generadas como Ministerio de Comunicación. Asimismo, convoca a conferencias de prensa de las diferentes instituciones gubernamentales. 4. Realiza la inscripción, registro y traslado de periodistas a diferentes eventos para que realicen la cobertura y material como libros, cartillas, etcétera, y en algunos casos incluso el transporte. 5. Agenda en los diferentes medios de comunicación entrevistas con autoridades del Ministerio de Comunicación y otras instituciones del Estado Plurinacional. 6. Acredita al personal de diferentes medios de comunicación para la asistencia a diferentes eventos. 7. Adopta un discurso público de respeto hacia la libertad de expresión y concientiza para evitar la violencia. 8. Facilita registros audiovisuales de todas las autoridades. Corresponde hacer notar que estos registros son periodísticos. Además, que el Ministerio de Comunicación fue uno de los principales impulsores del Decreto Supremo número 1151, que tiene por objeto garantizar el transporte nocturno a las trabajadoras y los trabajadores de todos los medios de comunicación, lo que no hicieron mis interpelantes cuando fueron gobierno. Además, la ley número 315, Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por accidentes, enfermedades en general u otras causas para las trabajadoras y los trabajadores de la prensa de Bolivia, denominada Hermanos Peñasco Laime, modificada por Ley 554 y cuyo objeto es otorgar un seguro privado de vida e invalidez permanente por accidentes, enfermedades en general u otras causas para las trabajadoras y los trabajadores de la prensa de Bolivia, ley que no fue promovida, ni fue redactada, ni propuesta, ni nada por los gobiernos de mis interpelantes. La ley de seguro de vida para los periodistas y las periodistas es algo muy importante para nuestro gremio. Por primera vez en la historia se aprueba esta ley de seguro de vida después del lamentable asesinato a manos de delincuentes de los hermanos periodistas Peñasco. El Decreto Supremo de Transporte Nocturno para Periodistas se aprobó también para garantizar que los periodistas que hacen turno nocturno, lo hemos hecho en nuestros tiempos, no había esto, no existía este derecho, tengan una movilidad para irse seguros a sus casas. Asimismo, queremos manifestar que desde la gestión 2014 se viene realizando campañas que tienen por objeto la socialización de leyes cuyos principios se constituyen en la guía para el comportamiento y la actitud armónica de cada boliviana y boliviano bajo la premisa del vivir bien
Entre estas leyes que promovemos a través del Ministerio en medios de comunicación, está la Ley General para Personas con Discapacidad, que es la 223, la Ley para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, la 348, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura, 264, la Ley sobre el control de expendio de bebidas alcohólicas, número 259, la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, número 045, entre otras. Conforme fuera expuesto, se puede evidenciar que el Ministerio de Comunicación viene desarrollando actividades tendientes a garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información, la libertad de expresión y de opinión. Por consiguiente, el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, rechazando cualquier mala utilización de los instrumentos de comunicación masivos. No obstante, es necesario hacer hincapié en que la labor del Ministerio de Comunicación está estrictamente relacionada al ámbito de la comunicación, dejando en claro que no es la instancia encargada de organizar actos oficiales como los que se mencionan en esta interpelación. Por lo tanto, no se le puede atribuir la función de realizar actividades que no se encuentran ligadas a su competencia, ya que las mismas son realizadas por otras instancias encargadas de proveerlas. Pregunta número 2. Tenga a bien informar de manera pormenorizada qué acciones de relacionamiento y coordinación con los medios de comunicación privados realizó su cartera ministerial a fin de garantizar el trabajo periodístico, la seguridad personal y el acceso a la información de los trabajadores de la prensa en la cobertura de los actos oficiales por el aniversario patrio realizados en la ciudad de Potosí en fecha 6 de agosto, la parada militar realizada en Cochabamba en fecha 8 de agosto y la inauguración de la Casa del Pueblo realizada en fecha 9 de agosto del año en curso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, inciso F, del Decreto Supremo 793, que señala como atribuciones del Viceministerio de Gestión Comunicacional gestionar la relación con los medios de comunicación social, públicos y privados. La respuesta es: sobre la organización de los actos oficiales anteriormente señalados, debo manifestar que la cartera de Estado a mi cargo no es la instancia encargada de organizar los mismos. Con relación a la inauguración de la Casa Grande del Pueblo, horas antes de su inauguración oficial, realizamos la convocatoria y las gestiones para que los medios de comunicación conozcan de cerca la nueva infraestructura. Llevamos adelante un recorrido previo para que se pueda observar las características de las instalaciones, como las oficinas, salones, murales, obras, incluido el helipuerto, buscando siempre la cercanía y predisposición que existe por parte del nivel central del Estado para brindar la información irrestricta a los intereses públicos. Además, en la ocasión se aprovechó para debatir las mentiras, las falsedades e imprecisiones que generó la oposición sobre el costo real del nuevo edificio, de que se trataba de una construcción ostentosa y con lujos, situación que fue desmentida desde todo punto de vista. En la oportunidad, incluso se dio detalles del monto invertido y precios aproximados del metro cuadrado de esta construcción. Pregunta número 3. Tenga a bien informar de manera pormenorizada
qué acciones de coordinación con los ministerios de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa realizó su cartera ministerial a fin de garantizar el trabajo periodístico, la seguridad personal y el acceso a la información de los trabajadores de la prensa en la cobertura de los actos oficiales por el aniversario patrio realizados en la ciudad de Potosí en fecha 6 de agosto, la parada militar realizada en Cochabamba en fecha 8 de agosto y la inauguración de la Casa Grande del Pueblo realizada en fecha 9 de agosto del año en curso en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, parágrafo 1, numeral 8 del Decreto Supremo 29894, que establece como atribución y obligación de los ministros coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución de las políticas del gobierno, y el artículo 4, inciso E, del Decreto Supremo 793, que establece como atribución de la ministra de Comunicación dirigir y coordinar las acciones de información y comunicación interministerial e interinstitucional del órgano ejecutivo. La respuesta es, como se manifestó precedentemente, el Decreto Supremo 793 de 15 de febrero de 2011 crea el Ministerio de Comunicación, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias, en la que establece como una de las principales atribuciones de la ministra de Comunicación proponer, diseñar y definir políticas, estrategias y normas de comunicación gubernamental. En ese marco, la labor de esta cartera de Estado es generar las mejores condiciones al trabajo periodístico, como la instalación de salas de prensa, convocatorias a los periodistas, la inscripción, registro y traslado para la realización de coberturas, agendar a los medios de comunicación para la realización de entrevistas y las acreditaciones especiales. En ese sentido, se coordina con los entes organizadores la realización de las convocatorias a los medios de comunicación y se definen los espacios autorizados para la prensa nacional e internacional. Es decir, la labor de esta cartera de Estado es proveer a los periodistas de todos los insumos que les permita desarrollar el derecho a la comunicación, el derecho a la información, la libertad de expresión y de opinión. No obstante, debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Comunicación no es quien organiza dichos eventos, por lo que aspectos como la seguridad personal es responsabilidad de los organizadores, quienes deben garantizar el mejor trato no solo para los miembros de la prensa, para los medios de comunicación, sino para todos y todas aquellos que participen en los actos oficiales. Así también hay que recordar que el protocolo, la seguridad y la comunicación evidentemente son inseparables en la planificación y ejecución de un acto, en especial aquellos en los que están implicados los más altos dignatarios de Estado. Pregunta número 4. Tenga bien informar si tiene conocimiento y cuál es la valoración que realiza su autoridad y la cartera ministerial que dirige respecto a las denuncias por agresiones y restricciones al trabajo de la prensa que limitaron las libertades de trabajo y expresión en los actos oficiales por el aniversario patrio realizado en la ciudad de Potosí el 6 de agosto, la parada militar realizada en Cochabamba en fecha 8 de agosto y la inauguración de la Casa Grande del Pueblo realizada en fecha 9 de agosto del año en curso, denuncias que fueron realizadas en diferentes medios de comunicación por los periodistas Wilson Aguilar del periódico Los Tiempos, María Carvalho del periódico Página 7, Jesús Alanoca del periódico El Deber, Nancy Bacaflor de la agencia de noticias Fides,
Mónica Machicao de la agencia de noticias Reuters, Yolanda Salazar de la agencia de noticias EFE, Alexander Quispe de la red Herbol y Raiza Ontiveros de RTP, entre otros. La respuesta: no tengo conocimiento de notas de prensa donde periodistas denunciaron agresión y restricción al trabajo de la prensa en actos oficiales por el aniversario patrio realizado en la ciudad de Potosí en fecha 6 de agosto, la parada militar realizada en Cochabamba en fecha 8 de agosto. Sobre la inauguración de la Casa Grande del Pueblo, realizada en fecha 9 de agosto, sí tengo conocimiento de notas de prensa que denuncian supuestas agresiones y restricciones al trabajo de algunos medios de comunicación. Al respecto, es necesario reflexionar sobre el papel del comunicador social, sobre todo del periodista, oficio que siempre se ha desarrollado en el centro de múltiples tensiones, muchas de ellas provenientes de los cambios que sufren la sociedad en lo cultural, en lo político, en lo social. Pasaría muchas horas realmente relatando las circunstancias en que ejercimos esa tarea noble, cuando el país vivía una democracia de mentira, cuando los ministros de gobierno, que eran los jefes políticos de mis actuales interpelantes, de mis interpelantes de hoy, levantaban el teléfono y llamaban a las salas de redacción de los diarios, de los canales de televisión, para instruir que no debía salir determinada noticia. Lo he vivido en carne propia, doy fe de lo que digo, fui testigo de eso. Eso era régimen. El año 2003, cuando el gobierno de turno de los jefes de mis interpelantes mataba gente en el Alto, esos jefes de quienes hoy me interpelan llamaban a los medios de comunicación para que bajen la intensidad de las noticias de los muertos por el bien de la democracia, decían. Mis colegas periodistas de aquellos tiempos lo saben tan bien como lo sé yo. Quiero decirles con toda solvencia, esta ministra jamás, nunca hizo eso, ni lo hará. Como ministra de Comunicación, respetuosa de los mandatos que establece nuestra Constitución Política del Estado, mi labor siempre se encuentra ligada a que se garantice el derecho a la comunicación, la información, la libertad de expresión y de opinión, por lo que cualquier actividad que tienda a restringir estas libertades, que son las que permiten el desarrollo de esta labor de la cual también he formado parte, merece mi preocupación, mi solidaridad y en consecuencia mi rechazo contundente para todo aquel que pretenda de algún modo restringir estos derechos. De mi parte, mantengo la actitud de brindar información y facilitar el trabajo a la prensa. Muestra de aquello es que a pocas horas de la inauguración de la Casa Grande del Pueblo, encabezamos un recorrido para que los medios de comunicación conozcan de cerca la nueva infraestructura, en la cual también se dio detalles y explicaciones sobre las características de esta obra en sus distintas reparticiones. También les quiero informar. Amigos, escuchábamos las palabras de la ministra de Comunicación, Gisela López, en el marco de su acto de interpelación, pero a esta hora de la tarde. Nosotros tenemos información muy importante en BTV Internacional. Amigos, tienen ustedes en sus pantallas el salón principal de la Cámara de Diputados.